Ok, ya saben que la anterior semana vimos la teoría de IGB, lo hemos partido en dos, parte uno y parte 2. La parte uno fue asientos contables y la parte 2 fue todos los pasos del prorrateo. Ok, eso tienes que practicar porque eso es una pregunta, te va a venir una pregunta de IGB para esta PC5. Ok, pero no solamente te va a entrar IGB. Ahora vamos a ver un nuevo tema que es el impuesto a la renta de tercera categoría, que es otra pregunta que te va a entrar en tu PC5. Y estos temas que justamente estamos viendo también te entra para tu control de lectura. Ya pasé el resumen del control de lectura, repasen y ya a más tardar mañana les paso controles pasados por el grupo. Chequen el grupo, ahí está todo. Entonces, vamos a comenzar un tema nuevo. Este tema nuevo no tiene nada que ver con IGB, o sea, IGB es un tema y tributos es otro tema. El impuesto a la renta de tercera categoría es como un tema nuevo, ¿ok? Listo, entonces, si ustedes ya están comenzando a leer el resumen que les pasé del capítulo 14 del libro de Chon, se van a dar cuenta que existen diferentes categorías para efectos del impuesto a la renta. Existen 5 categorías, ¿ok? La primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Para efectos del curso, solamente vamos a aprender de la tercera hacia abajo, o sea, tercera categoría, cuarta categoría y quinta categoría, nada más. La primera y la segunda no. Entonces, vamos a comenzar por la tercera categoría, que justamente es el tema que les voy a explicar hoy. La de tercera y la de cuarta, pero vamos a comenzar por la tercera categoría, que es la más complicada. No la más complicada, sino las que requieren un poco más de pasos y es un poquito más trabajosa. Entonces, el impuesto a la renta de tercera categoría es la que a ti te enseñaron en funda de conta, ¿ok? Solamente que ahora vamos a ir un poquito más allá, vamos a trabajarlo con una mayor profundidad, ¿ok? Entonces, el impuesto a la renta de tercera categoría, su objetivo es para empresas comerciales. O sea, ¿qué es una empresa comercial? Una empresa comercial es la persona que vende y compra sus productos ya hechos. Yo vendo un lapicero y compro un lapicero. Compré un lapicero en el centro de Lima y lo vendo. Ya, eso es una empresa comercial. Todas las empresas comerciales que se le llama renta del comercio, también aplican impuesto a la renta de tercera categoría. Y no solamente empresas comerciales, también las industriales, o sea, cualquier empresa, ya sea comercial, industrial, de servicios, pero que sea empresa. ¿Ok? No personas, sino empresa. Entonces, la renta de tercera categoría básicamente es un impuesto a las empresas. Puede ser empresas comerciales, empresas industriales, empresas de servicio, pero se le pone el impuesto a la renta de tercera categoría a empresas. Ahora, para hablar así de manera general, el impuesto a la renta de cuarta categoría, que también lo voy a ver hoy, es una renta o es un impuesto para las personas que trabajan de manera independiente. Por ejemplo, si tú trabajas de manera independiente, tú emites impuesto a la renta de cuarta categoría. O sea, el impuesto de renta de cuarta categoría está dirigida a personas que tienen trabajo independiente, como un gasfitero, de repente un asesor de algo, un asesor contable, que trabaja por horas. ¿Ok? Y la renta de quinta categoría, que ya lo voy a ver la próxima clase, la renta de quinta categoría es un impuesto también aplicado a personas, pero que tienen una relación de dependencia. ¿Qué significa eso? Que trabajas para una empresa. Por ejemplo, si ustedes trabajan para Alicor, imaginen una empresa X, Alicor, Bacus, no sé, ustedes van a pagar impuesto a la renta de quinta categoría. ¿Por qué de quinta? Porque trabajan para una empresa. Cuando son dependientes de una empresa, ustedes pagan impuesto a la renta de quinta. Entonces, esos son los 3 impuestos a la renta que vamos a ir estudiando durante la semana. Hoy voy a comenzar con la tercera categoría, que vuelvo a repetir, es un impuesto aplicado a empresas, ¿ok? Solo empresas. Y la cuarta y la quinta sí son a personas. Entonces tengan ahí mucho cuidado. Entonces vamos a comenzar por la tercera categoría, es un impuesto aplicado a empresas. ¿Qué tenemos que saber del impuesto a la renta de tercera categoría? Y ahora sí arrancamos. Solo nos concentramos en la tercera categoría. Dice,
El impuesto a la renta de tercera categoría grava la renta obtenida por la realización de actividades empresariales. O sea, el impuesto a la renta de tercera es para empresas, ¿no? Toda actividad empresarial tiene impuesto a la renta de tercera. Dice, por lo general, estas rentas se producen por la participación conjunta de la inversión de capital y trabajo, o sea, empresas. Entonces, siempre el impuesto a la renta de tercera categoría está dirigido a empresas. Ahora, acá viene la parte importante del impuesto a la renta de tercera categoría, que es como que lo diferente, ¿ok? ¿Por qué? Porque si nosotros bien ya hemos dicho que el impuesto a la renta de tercera categoría es un impuesto para empresas. Pero hay que recordar algo, dice, es importante tener en cuenta que tributariamente se permite la deducción de gastos necesarios para generar ingresos. Ahora, aquí me voy a quedar porque te voy a explicar la palabra tributariamente. Tienes que recordar que en la contabilidad existen diferentes tipos de contabilidades. Tienes la contabilidad financiera, que es justamente el curso que estás llevando, eso se llama contabilidad financiera, y tienes también otro tipo de contabilidad que se llama la tributaria. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia aquí radica en lo siguiente, que financieramente tú puedes restar, deducir es restar, tú puedes restar un gasto X, pero tributariamente no. O sea, los gastos, ustedes saben que se restan. Ok, ustedes saben que los gastos siempre se restan. Sin embargo, financieramente puede que un gasto se reste, pero tributariamente no. O sea, la contabilidad tributaria te dice, para mí ese gasto no es gasto, porque no cumple ciertos requisitos. O sea, la contabilidad tributaria, en otras palabras, es una contabilidad más exigente. Entonces, por ejemplo, ¿no? Financieramente, yo puedo restar un gasto por cobranza dudosa, porque para mí es un gasto, lo resto. Pero tributariamente, el gasto por cobranza dudosa cumple muchos requisitos. Entonces, para que tú lo puedas restar como gasto, la contabilidad tributaria te dice, primero hay que ver si cumple todos los requisitos. Si cumplió los requisitos, pues réstalo como gasto. Y si no cumple, no lo puedes restar. O sea, moraleja, que cuando hablamos de contabilidad tributaria, la contabilidad tributaria es una contabilidad exigente. Al ser exigente, te pide muchos requisitos para que tú puedas restar un gasto. O sea, ya no es como la financiera que si tú le dices a la contabilidad financiera, mira, tengo un gasto por cobranza dudosa, ok, réstalo. La contabilidad financiera no es rigurosa, no es exigente, te dice, tienes un gasto, réstalo. Pero la contabilidad tributaria no. La contabilidad tributaria te dice, ¿tienes un gasto? Perfecto. ¿Cumple con las condiciones que yo te he dado? Sí, ok, réstalo. Si cumple, restas. Y si no cumple ese gasto, no lo restes. Entonces, aquí en este impuesto a la renta de tercera categoría vamos a trabajar con dos tipos de contabilidades, por así decirlo. La contabilidad financiera, que se resta todo, los gastos, y la contabilidad tributaria, que dice, ese gasto puede o no ser gasto, depende si cumple ciertos requisitos. ¿Ok? Hasta ahí, preguntas por la contabilidad tributaria. Entonces, teniendo eso como idea, vamos a leer de nuevo este párrafo. Dice, es importante tener en cuenta que tributariamente se permite la deducción de los gastos necesarios, obviamente, para generar ingresos. Sin embargo, algunas deducciones que financieramente son considerados como gasto no son permitidas o están sujetas a límites por la tributaria. Y era lo que yo les explicaba, ¿no? O sea, ustedes de repente registraron de manera financiera un gasto, pero la contabilidad tributaria te dice, ese gasto que tú lo has restado de manera financiera, para mí no es gasto, porque no cumple con algunos requisitos. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado. La contabilidad tributaria es muy rigurosa. Tiene varios requisitos para que tú puedas restar los gastos. Ahora tenemos que pensar un poquito más cuando restemos un gasto. Tenemos que saber si tributariamente eso es un gasto o no. De acuerdo.
Entonces, dice, algunas de las diferencias son las siguientes. Aquí te estoy dando algunas diferencias de la contabilidad financiera, que tú restas todo, y la contabilidad tributaria. Por ejemplo, para la contabilidad tributaria, las provisiones genéricas, así se llama, no son deducibles. O sea, para la contabilidad tributaria, cualquier provisión genérica, así se llama, provisiones genéricas, no son deducibles. ¿Qué significa no ser deducible? Que no se puede restar como gasto. A diferencia de la contabilidad financiera, que las provisiones sí se restan, para la contabilidad tributaria, las provisiones genéricas no son deducibles, o sea, no se restan. ¿Qué otra diferencia hay? Las pérdidas. Dice, las pérdidas extraordinarias por caso fortuito o fuerza mayor en los productores de renta agravada son deducibles, o sea, se pueden restar en la medida en que se haya probado judicialmente el hecho delictivo. O sea, si tú tenías una pérdida en la contabilidad financiera, tú lo restabas, porque en la contabilidad financiera una pérdida es un gasto. En cambio, para la tributaria, para que tú puedas restar esta pérdida, tienes que probar que judicialmente sea un hecho delictivo. O sea, tienes que tener como una especie de una hoja que has denunciado, que has ido a la comisaría, etc. Para que la contabilidad tributaria te permita deducir esa pérdida extraordinaria. Si tú no has demostrado judicialmente que esta pérdida que tú has tenido ha sido por un hecho delictivo, entonces no lo puedes restar. ¿Preguntas? Ok, sigo, porque así hay varios gastos, hay varias reglas en la contabilidad tributaria. Por ejemplo, el otro no dice, los gastos preoperativos son deducibles, o sea, se pueden restar máximo por un plazo de 10 años. Si esos gastos preoperativos superan a ese plazo máximo, para la contabilidad tributaria ya no son deducibles. Otro punto importante, los castigos. Dice, los castigos por deuda de incobrable que no cumplan con los requisitos de ley, así como las provisiones por deudas de incobrable, son deducibles solamente cumpliendo los requisitos. Si tú tienes un castigo o tienes una cobranza dudosa que no cumple los requisitos, entonces para la contabilidad tributaria eso no es un gasto. O sea, no lo puedes deducir. Y así hay varias. Acá tengo otra, por ejemplo, las sumas destinadas a la capacitación del personal, que es un gasto por capacitación, podrán ser deducidas, o sea, acuérdense que deducibles es restar. Van a poder ser restadas como gasto hasta un monto máximo equivalente del 5% del total de los gastos que tú tengas. O sea, por ejemplo, los gastos por capacitación para el tema de la contabilidad tributaria tiene un límite. O sea, si tu gasto fue 1.000.000 de soles de capacitación, tú no puedes restar todo el millón. Solamente vas a poder restar de ese gasto de capacitación el 5% máximo. Solamente el 5% para la contabilidad tributaria es un gasto por capacitación. El resto no le interesa. ¿Preguntas? Ok, sigamos. Otro tipo de gastos que no son deducibles. Por ejemplo, aquí dice, los gastos de viaje por concepto de transporte y viáticos no podrán exceder del doble del monto que por este concepto concede el gobierno central. O sea, si el gobierno central te da un monto, tú no puedes exceder al doble para que lo puedas deducir. Y así como esto hay infinitos. Acá te estoy dando algunos ejemplos, ¿no? Que hay algunos gastos que tienen requisitos, etcétera. Y el último ejemplo que te voy a dar, y uno de los más importantes, es este, que está pintado, resaltado de amarillo. Dice, podrá ser deducible como gasto o costo aquellos sustentados con boletas hasta el límite del 6% del total de los gastos que tú tengas. Y ahora te voy a explicar. Tú vas a tener en tus ejercicios gastos que son sustentados con boleta. Si tú tienes un gasto que es sustentado con boleta, la contabilidad tributaria te dice, mira, si ese gasto es sustentado con boleta, solamente lo puedes deducir este gasto hasta el 6% del total de tus gastos de tu empresa. O sea, en otras palabras, los gastos
que son con boletas tiene un límite. No puedes deducir todo porque tiene un límite que es el 6%. Eso funciona para la contabilidad tributaria. Entonces, en toda esta primera parte, lo que me he intentado enfocar, lo que he intentado más bien en que tú te des cuenta, es que para la contabilidad tributaria no todo es gasto. Solamente vas a poder deducir como gasto, vas a poder restar como gasto aquellos gastos que cumplan con los requisitos de la contabilidad tributaria. Si hay algún gasto que tú tienes que no cumpla con los requisitos de la contabilidad tributaria, no lo puedes restar. En cambio, en la contabilidad financiera no tiene requisitos. Para la contabilidad financiera, todo lo que se llame gasto se resta. En cambio, para la tributaria no. Para la tributaria, como es más rigurosa, es más exigente, para ella no todos son gastos. Tenemos que ver si cumple los requisitos para poder deducir el gasto. Caso contrario, no lo vamos a poder deducir. ¿Hasta ahí quedó claro? Ok, sigamos hablando de los gastos deducibles para la contabilidad tributaria. Y justamente acá te he puesto una lista de los más usados en las calificadas, que hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, dice, ¿qué gastos son considerados no deducibles? O sea, en otras palabras, ¿qué gastos para la contabilidad tributaria son no deducibles? O sea, que nunca lo puedes restar. Entonces, la pregunta que yo te hago en el resumen es, ¿qué tipos de gastos para la contabilidad tributaria son considerados como no deducibles? O sea, que jamás de los jamases puedes restar. Y acá te pongo todos los ejemplos y son los ejemplos más utilizados en los exámenes. Por ejemplo, los gastos de personal de contribuyentes y familiares. Todos los gastos personales que tú tengas jamás se pueden deducir para la contabilidad tributaria. Nunca. Esos gastos personales se llaman gastos no deducibles. ¿Qué otro tipo de gasto? El impuesto a la renta. Para la contabilidad tributaria, el gasto del impuesto a la renta jamás se puede restar. O sea, en otras palabras, son no deducibles, porque no se pueden restar como gastos. ¿Qué más? Las multas, recargo, intereses moratorios indicados en el Código Tributario. Si a ti te ponen una multa, un recargo, eso para la contabilidad tributaria es no deducible, o sea que jamás lo puedes restar. Las donaciones en dinero o en especie, cualquier donación que te hagan en dinero o en especie para la contabilidad tributaria también no es considerado no deducible. O sea, si tú haces una donación, digamos, eso para ti, entre comillas, es un gasto, pero para la contabilidad tributaria te dice, si tú haces una donación, eso se considera no deducible, o sea, no lo puedes restar. No es un gasto para la contabilidad tributaria. ¿Qué más? El monto invertido en la adquisición de bienes o en mejoras de carácter permanente. Si tú gastaste para mejorar algo de carácter permanente, eso es no deducible para la contabilidad tributaria. O sea, jamás de los jamases lo puedes restar. Luego, esta característica de aquí, ¿no? Dice, los gastos cuya documentación de soporte no cumpla con los requisitos y características establecidas en los reglamentos. O sea, si tú tienes un gasto que no cumple con los requisitos que te pide la contabilidad tributaria, entonces jamás de los jamases lo puedes restar. O sea, es no deducible. ¿De acuerdo? Básicamente, esas características son las más importantes. Hasta ahí, ¿preguntas? Igual existen más, ¿no? Igual todo depende del problema, pero todo lo que está en esta parte del resumen es el 99% de las cosas que siempre preguntan en un examen. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? Entonces, hasta aquí tienen que recordar que ahora para calcular el impuesto a la renta de tercera categoría vamos a tener mucho cuidado con la contabilidad tributaria, que para la contabilidad tributaria no todo lo que se resta en la contabilidad financiera es un gasto. O sea, para la contabilidad tributaria te dice, todo lo que restaste en la contabilidad financiera no me interesa. Yo voy a revisar gasto por gasto y ver qué
qué gasto sí cumple con mis requisitos y qué gasto no. El gasto que no cumpla con mis requisitos, eso no es gasto para mí. ¿De acuerdo? Ahora, esta es toda la parte teórica del impuesto a la renta de tercera categoría y ahora te voy a explicar los pasos que tú tienes que hacer para hallar un problema de tercera categoría. Y acá te pongo pasos para el cálculo. Cuando tú quieres hallar un ejercicio de tercera categoría, el primer paso, y este paso no te puedes saltear, el primer paso, no te puedes saltar este paso, es imposible que te saltes porque si no, no vas a poder hallar el segundo ni el tercero y así sucesivamente. El primer paso es determinar la utilidad antes de impuesto o la utilidad contable. O sea, el primer paso es utilizar la contabilidad financiera. O sea, en todo ejercicio de impuesto a la renta de tercera categoría te tienen que dar la utilidad antes de impuesto o la utilidad contable, así se le llama en la contabilidad financiera. Y te lo pueden dar de dos formas. Te lo pueden dar de forma directa, o sea, te dicen la utilidad antes de impuesto o la utilidad financiera o la utilidad contable es tanto, te lo dan de manera directa o tienes que elaborar tu estado de resultados para que lo puedas calcular. Casi siempre te dan de forma directa, pero hay dos formas de hallar la utilidad antes de impuesto, que es básicamente la contabilidad financiera. O sea, en este primer paso, el contador va a registrar todos los gastos. O sea, no le va a interesar si cumple el requisito o no. O sea, aquí, cuando te dan la utilidad antes de impuesto, ahí ya está restado todos los gastos. Entonces, en el primer paso es la contabilidad financiera, hallar la utilidad antes de impuesto. Entonces, ahí se registra todos los gastos que tengas en tu empresa, sin ningún requisito. Una vez que ya tienes la utilidad antes de impuesto, que ahí están todos los gastos restados, luego viene el segundo paso, que es elaborar la conciliación tributaria. O sea, en el segundo paso entra a tallar la contabilidad tributaria. ¿Qué te dice la contabilidad tributaria en el segundo paso? Te dice, todos los gastos que has registrado en el primer paso, ahora lo voy a filtrar. Y voy a ver si todos los gastos que tú me has registrado en el primer paso son gastos para mí. Entonces, en el segundo paso, que ya entra el papel de la conciliación tributaria, de la contabilidad tributaria, ahora vamos a filtrar. ¿Y cómo es? Tiene un esquema, por ejemplo, comienza siempre con la utilidad antes de impuesto del paso 1, ¿de acuerdo? Donde has restado todos los gastos y todos los ingresos que tú tienes, y de ahí dices, de esta utilidad antes de impuesto tienes que sumar todos los gastos que para la contabilidad tributaria son no deducibles. Y para eso te van a dar una serie de información para que tú sepas de todos los gastos que están incluidos dentro de la utilidad antes de impuesto, cuál de ellos para la contabilidad tributaria es no deducible. Y los tienes que sumar. Todos los gastos que tú lo has incluido en la utilidad antes de impuesto, que lo has incluido como menos, ahora lo tienes que sumar porque lo estás eliminando. Por eso, cuando tú partes de la utilidad antes de impuesto para la conciliación tributaria, para que puedas filtrar qué gastos sí son gastos y qué gastos no, tienes que sumar todos los gastos no aceptados por el Estado o por la contabilidad tributaria que se le considera como gasto no deducible. Y acá te he puesto algunos ejemplos. Por ejemplo, más exceso de depreciación. Si para la contabilidad tributaria tú tienes un gasto por depreciación que ha excedido al límite, entonces el exceso es no deducible. ¿Qué otro? La cobranza dudosa no sustentada. Si tú en la utilidad antes de impuesto registraste un gasto por cobranza dudosa, pero la contabilidad tributaria se dio cuenta que ese gasto no tenía sustento, entonces lo tienes que eliminar. Es no deducible para la contabilidad tributaria. Y así cualquier otro gasto que no cumpla con los requisitos de la contabilidad tributaria, como por ejemplo los pagos de infracción tributaria, entre otros. Todos los gastos que no cumplan con los requisitos para la conciliación tributaria se suman. Y acá tienes que sumar todos los gastos no deducibles. ¿Preguntas? Y una vez que sumaste todos los gastos no deducibles, luego tienes que restar todos los ingresos exonerados. Hay algunos ingresos que para la contabilidad tributaria no son ingresos.
Por ejemplo, los ingresos exonerados o inafectos. Cualquier ingreso exonerado o inafecto que tú tengas se tiene que restar, porque para la contabilidad tributaria no es ingreso. ¿Qué otro ingreso también se puede restar? Los ingresos por intereses de depósitos a plazo. Todos los ingresos por intereses que tú tengas de depósitos a plazo también para la contabilidad tributaria no es ingreso, entonces se le resta. Y así puedes tener diferentes tipos de ingresos que se puede restar. Una vez que ya tienes esto, ya filtraste todo, ya lo limpiaste. Ahora, la diferencia de todo esto, de la utilidad antes de impuesto, más todos los gastos no deducibles, menos todos los ingresos exonerados, eso te da la utilidad tributaria, más conocido como UT. Una vez que tú ya tienes la utilidad tributaria, le tienes que restar toda la participación de trabajadores. La participación de trabajadores va a depender del problema, si tienes o no. ¿Y cómo se halla la participación de trabajadores? Es un porcentaje que te da el problema multiplicado por la utilidad tributaria. Siempre para hallar la participación, el problema te tiene que dar un porcentaje y tú lo multiplicas por la utilidad tributaria. Restas la utilidad tributaria menos la participación y eso te da la renta imponible. Una vez que ya tienes la renta imponible en la conciliación tributaria, recién puedes calcular el impuesto a la renta del año. ¿A qué va a ser igual el impuesto a la renta del año? Va a ser igual a la tasa, que es 29.5%, por la renta imponible, que es RI. ¿Preguntas hasta aquí? Y así es como calculas ahora el impuesto a la renta de tercera categoría, usando el segundo paso. Ese es todo el esquema que tienes que aprenderte. No hay otro, es el único que existe. Es algo mecánico. ¿Preguntas? Ok, una vez que ya calculaste el impuesto a la renta del año, recuerda que ahora para este año, para el 2020, 21, 22, 23, el impuesto a la renta es 29.5%, pero antes el impuesto a la renta puede cambiar, todo depende del año que te encuentres. Por ejemplo, hasta el 2014 el impuesto a la renta era 30%, 2015, 2016 bajó 28%, y a partir del 2017 hacia adelante 29.5%. Igual en todos los ejercicios siempre te entra la tasa del impuesto a la renta, o sea, siempre te lo dicen. Así que hay que tener mucho cuidado porque no siempre es 29.5. Pueden tener otros porcentajes, depende del problema. Si no te dicen nada, ustedes asumen que es 29.5%. Pero si les dicen otro porcentaje, apliquen el porcentaje que les dé el problema. ¿Sí? Y así se termina el segundo paso. Entonces ya tienes el primero y el segundo. Una vez que ya hallaste con el segundo paso el impuesto a la renta del año, ¿qué más me pueden preguntar a partir de ahí? El tercer paso. El pago de regularización. ¿Qué son los pagos de regularización? El pago de regularización, si a ti te piden hallar el pago de regularización, tiene una fórmula. El pago de regularización siempre es el impuesto a la renta del año que hallaste en el paso 2 menos el PAC. ¿Qué significa el PAC? Pagos a cuenta. Y acá te voy a explicar un poquito acerca de los pagos a cuenta. Tú en el paso 2, en el paso anterior, ustedes hallan el impuesto a la renta que tienen que pagar por el año. O sea, anualmente ustedes van a pagar como empresa un impuesto a la renta al Estado. Pero el Estado no te va a esperar todo un año, porque o si no se queda sin plata. O sea, el Estado no te espera todo un año. El Estado necesita que entre plata mensualmente. Entonces, a esos pagos que tú haces mensuales se le llama pago a cuenta. O sea, tú siempre mensualmente vas a hacer unos pagos a cuenta del impuesto a la renta. Entonces, cuando termines el año y el Estado te pida regularizar, tú tienes que restar todo el impuesto a la renta que te salió en el año y le tienes que restar todos los pagos que has hecho mes a mes. Entonces, la diferencia es lo que le tienes que pagar al Estado. Ya no le vas a pagar todo el impuesto a la renta del año, sino que le vas a pagar lo que te salió en el año menos todos los pagos a cuentas que has hecho de impuesto de enero a diciembre. Y ahí te va a salir un monto y ese pequeño monto vas a pagarle al Estado lo que falta.
¿sí? Y esa es la fórmula del pago de regularización. Ahora, acá viene otro detalle. El impuesto a la renta del año ya ustedes saben cómo hallarlo con el paso anterior, con el paso 2. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo hallo el pago? O sea, ¿cómo hallamos el pago a cuenta? El pago a cuenta también, si bien es un pago que tú haces mensualmente del impuesto a la renta, tiene una fórmula para calcularlo. Y ahora te voy a explicar la fórmula. Hay algunos ejercicios que el pago a cuenta ya te lo dan, o sea, ya te lo dan de manera directa, pero hay otros que no. Entonces, ¿cómo calcular el pago a cuenta? Ya saben ustedes que el pago a cuenta se paga mensualmente, es un pago de impuesto a la renta que se hace mensualmente, pero tiene una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Esta de acá. Cuarto paso, determinar el PAC, o sea, determinar el pago a cuenta. Para que ustedes puedan determinar el PAC existen dos métodos y los dos métodos tienes que calcularlo en un examen. No puedes elegir uno, o sea, los dos lo calculas. El primer método es, el PAC se calcula siempre mensualmente porque es un pago mensual. Entonces, para cualquier mes que tú quieras calcular, el PAC es así. Ingresos netos del mes por un coeficiente. Entonces, con respecto al primer método, si tú quieres calcular el pago a cuenta de un X, de un mes X, entonces siempre tienes que aplicar los ingresos netos del mes que estés calculando por el coeficiente del mes que estés calculando. Y acá viene un detalle. Los ingresos netos del mes del pago a cuenta siempre es un dato, o sea, eso lo vas a tener como dato. Lo que no vas a tener como dato es el coeficiente. Entonces, el coeficiente tiene un cálculo y aquí están los cálculos. Depende de los meses. Por ejemplo, si tú quieres hallar el coeficiente de cualquier pago a cuenta que esté dentro de marzo a diciembre, o sea, marzo, abril, mayo, junio hasta diciembre, cualquier pago a cuenta que esté dentro de estos meses, de marzo a diciembre, la fórmula es así. Es impuesto a la renta del año anterior entre ingresos netos del año anterior, cierras paréntesis, y todo eso lo multiplicas por la tasa del impuesto a la renta del año entre la tasa del impuesto a la renta del año anterior. Esa es la fórmula que debes de memorizar si quieres hallar el coeficiente entre marzo a diciembre del año anterior. Caso contrario, si el coeficiente que tú estás hallando está dentro de enero y febrero, solo de enero y febrero, ahora ya no es del año anterior, sino ahora es de 2 años anteriores. ¿Cómo se muestra aquí en la fórmula? Sería impuesto a la renta de 2 años anteriores entre ingresos netos de 2 años anteriores, cierra paréntesis, y todo eso multiplicado por la tasa del impuesto a la renta del año entre la tasa del impuesto a la renta de 2 años anteriores. O sea, es la misma fórmula, solamente que uno toma del año anterior y el otro de 2 años anteriores. ¿De qué depende? De los meses que estés hallando el coeficiente. Si estás hallando el coeficiente de los meses de marzo a diciembre, tienes que tomar del año anterior. Si estás hallando los coeficientes de enero o febrero, tienes que hallar de 2 años anteriores. Y así vas a calcular el coeficiente del primer método, que te va a salir un porcentaje. Te puede salir 1, 0.5%, 3, 4, 20%, depende. Una vez que ya calculaste el coeficiente del primer método, luego viene el segundo método. El segundo método es un método directo. Ya el problema te da el coeficiente que es 1.5%. Ahora la pregunta es, ¿qué método elijo? Porque tengo dos. Y acá está la respuesta. Dice, el método que tú elijas, el método que tú escojas, depende del coeficiente. Es decir, debemos de escoger el método con mayor coeficiente. Por ejemplo, si con el primer método tú hallaste el coeficiente y te salió 10%, tú dices 10% es mayor al 1.5% que me da el Estado. Entonces voy a escoger el primer método, porque el coeficiente tengo que elegir el que sea mayor. Caso contrario, si tú hallaste el coeficiente y te salió 1%, entonces tienes que elegir el segundo método del 1.5. Tengo que usar el coeficiente de 1.5% porque es el mayor. O sea, en otras palabras, el método que tú elijas va a depender del coeficiente.
Tienes que elegir el método que tenga mayor coeficiente. Puede ser el primero o el segundo, eso depende netamente del problema. ¿Preguntas por cómo se halla el PAC? Y entonces, cuando tú tengas el coeficiente, recién puedes hallar el PAC. Vas a multiplicar los ingresos netos del mes por el coeficiente que hayas elegido, siempre el mayor. Y ahora, ¿cómo se hallan los ingresos netos? Los ingresos netos, no te olvides, son ventas netas. Ingresos netos es sinónimo de ventas netas. Entonces, ¿cómo se calcula? Son las ventas que tú tengas, que son las ventas brutas o ventas, menos todas las devoluciones y rebajas sobre venta que tengas. Eso es el ingreso neto o la venta neta. ¿Sí? ¿Preguntas por el cuarto paso? Y eso es básicamente, eso es todo lo que tienes que saber. Estos 4 pasos tienes que saber para que puedas desarrollar bien un problema de impuesto a la renta de tercera categoría. Ahora, además de saber estos 4 pasos, que es todo lo que tienes que saber de manera teórica, tienes que saber también que en este ejercicio, en este examen, también te piden asientos. Y te pueden pedir básicamente 3 tipos de asientos. El asiento del PAC, o sea, te pueden pedir hacer el asiento de algún pago a cuenta que tú tengas y el asiento es así. Si, por ejemplo, te piden el pago a cuenta del mes de enero, ustedes calculan el pago a cuenta y les piden hacer el asiento. El asiento es de esta manera, IR por pagar contra bancos, y colocan el monto que han calculado. Ese es el único asiento tipo que existe para el pago a cuenta, que estás pagando impuestos, ¿no? Baja tu impuesto a la renta por pagar contra bancos. Si a ustedes les piden hacer el asiento del impuesto a la renta del año, entonces el asiento es así, impuesto a la renta contra IR por pagar. Y si a ustedes les piden hacer el asiento del pago de regularización, el asiento es así, baja tu impuesto a la renta contra bancos por el monto que te haya salido. Y recuerden que el pago de regularización, como es el último pago que tú haces al Estado, siempre se hace en marzo del siguiente año. Es decir, que si tú estás trabajando en el año 2022, imagínate, ese es tu año de trabajo, el pago de regularización lo harías en marzo del año 2023, o sea, en marzo del siguiente año. Todos los pagos de regularización para que hagas el asiento siempre es en marzo del siguiente año. Esos son los 3 asientos que normalmente piden, cualquiera de los 3, a veces te piden los 3, a veces no te piden ninguno, tienes que saber igual. Y finalmente, otra pregunta típica en un examen es la utilidad neta. En el tema de impuesto a la renta de tercera categoría, otra pregunta típica es que te pueden pedir hallar la utilidad neta. ¿Cómo se halla la utilidad neta? De esta manera, la utilidad neta es igual a UAI, que es la utilidad antes de impuesto, menos el impuesto a la renta, menos la participación de los trabajadores. Esa es la fórmula, la única fórmula que existe para hallar la utilidad neta. Y así se termina toda la teoría de impuesto a la renta de tercera categoría. Eso es toda la teoría que tienes que saber. Hay 4 pasos, hay tipos de asiento y tienes que aprenderte la fórmula de la utilidad neta. Y ahora sí, para aplicar todo lo que te acabo de enseñar, vamos a hacer, mejor dicho, 3 ejercicios. ¿Ok? Así que vamos con los ejercicios. En este mismo PDF les he colocado 3 fotos de 3 ejercicios, así que voy a comenzar con este primero, que son ejercicios pequeñitos, nada más como para poder entender la lógica de cada transacción. Esta es la pregunta 1. Así que todas las preguntas voy a copiarlas en el Excel que tengo para luego simplemente comenzar. Esta es la pregunta 1. Luego esta es la pregunta 2. Y finalmente la tercera es la pregunta 3. Lo voy a copiar aquí para ya tenerlo en el Excel. Listo. Entonces vamos a comenzar desarrollando acá nuestros ejercicios. Vamos primero por la pregunta 1. A ver, ¿qué dice?
Dice, calcular el impuesto a la renta anual de tercera categoría, te dan todos estos datos que ustedes ven aquí y les piden, siempre lean lo que les piden calcular el impuesto a la renta del año, ¿ok? Calcular la utilidad neta y calcular el pago de regularización. Entonces, vamos a nuestros pasos. Primero tengo que hallar el impuesto a la renta del año. Entonces voy a poner así, hallando el impuesto a la renta del año. Para que tú puedas calcular el impuesto a la renta del año de tercera categoría, lo que tú necesitas es aplicar el paso 1 y el paso 2 de tu resumen. Paso 1, ¿cuál es el paso 1? Registrar, o mejor dicho, determinar la utilidad antes de impuesto, lo voy a poner así, determinar la utilidad antes de impuesto o también conocido como utilidad contable. Entonces, hay que buscar en el problema si me dan la utilidad antes de impuesto o la utilidad contable. Te dice el problema, la empresa ETP2A cuenta con menos de 20 trabajadores y le brinda la siguiente información. La utilidad contable antes del impuesto a la renta del año 2016 es 180.000. O sea, ya tienes la utilidad antes de impuesto. 180.000. Dato del problema. Ya está. Una vez que ya tienes la utilidad contable, viene el paso 2, que es paso 2, realizar la conciliación tributaria. Y tú ya sabes que para realizar la conciliación tributaria necesitas un esquema. Primero comienzas con el UAI. Dentro del UAI vas a jalar el UAI del paso 1 y a eso le vas a sumar todos los gastos no deducibles para la contabilidad tributaria. Y para poder ver cuáles son todos mis gastos no deducibles, tienes que leer, dice, en el cálculo de dicha utilidad contable, o sea, dentro de esta utilidad contable de 180.000, se registraron 3 tipos de gastos. Las multas, recargos e intereses indicados por el Código Tributario de 10.000, los sueldos del asistente y las inversiones en mejoras de carácter permanente. De estos 3 gastos, ¿cuáles para la contabilidad tributaria son gastos no deducibles? La A y la C. La A porque ustedes saben y lo tienen en su resumen que las multas, recargos o intereses por el Código Tributario jamás es un gasto para la contabilidad tributaria. Entonces, para la contabilidad tributaria, las multas son gastos no deducibles, así que colocas multas, recargos e intereses. Eso para la contabilidad tributaria es no deducible y lo colocas positivo, 10.000 positivo. ¿Qué más? Sueldos de asistente, los sueldos normal, los sueldos son gastos para la contabilidad tributaria, eso no hay problema. Y luego viene la C, inversiones en mejoras de carácter permanente. Eso para la contabilidad tributaria también es no deducible, teoría. Entonces lo sumas. Inversiones en mejoras permanentes. Por 20.000. Ya está. Esos son todos tus gastos no deducibles. Ya tienes el UAI. Ahora todos los gastos no deducibles lo voy a sumar. Y luego le tienes que restar todos los ingresos exonerados. En este ejercicio no hay ingresos exonerados que tengas. O sea, tus ingresos exonerados no hay, 0. Y ahora sí, totaliza y eso te da la utilidad tributaria. ¿A qué va a ser igual la utilidad tributaria? Es UAI más todos los gastos no deducibles menos los ingresos exonerados. Una vez que ya tienes la utilidad tributaria, ahora viene, le tienes que restar la participación de trabajadores. En este ejercicio no hay participación de trabajadores. 1, porque no tienes este porcentaje y 2, porque el problema te dice que la empresa cuenta con menos de 20 trabajadores. Si una empresa tiene menos de 20 trabajadores, no hay participación, o sea, 0. Saca la diferencia y eso te va a dar la renta imponible.
¿A qué es igual la renta imponible? Es utilidad tributaria menos participación. Y una vez que ya tienes la renta imponible, ahora sí puedes calcular el impuesto del año 2016, que en este caso sería, y sería esta mi respuesta, el impuesto a la renta del año sería la renta imponible por, y el problema te dice cuánto es la tasa en este ejercicio, 28%. Entonces sacas y multiplicas renta imponible por el impuesto a la renta del año. Y ahí tienes el IR del año. Eso es lo que tienes que pagar por el año de impuestos. Preguntas. Y así respondí a la 1. Luego me preguntan la utilidad neta. Ahora voy a hallar la utilidad neta. Hallando la utilidad neta. Para hallar la utilidad neta, también está en tu resumen, hay una fórmula. La utilidad neta que es igual al UAI menos el impuesto a la renta menos participación. Esa es la fórmula que tienes que aplicar. Entonces, la utilidad neta, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a el UAI. El UAI no es la renta imponible, no te confundas. El UAI es del paso 1. El UAI es 180.000. A eso le restas el impuesto a la renta del año, que lo has calculado en el paso 2, y menos participación, que en este caso la participación es 0. ¿Cuánto te da la utilidad neta? 121.200. Y así calculas la utilidad neta con una simple fórmula. Y por último, el pago de regularización, que también es una fórmula. Hallando el pago de regularización. Si tú quieres hallar el pago de regularización, tienes que saber que el pago de regularización, ¿a qué es igual? Al impuesto a la renta del año menos todos los pagos a cuenta. Entonces, ¿cuánto sería tu pago de regularización? Sería el impuesto a la renta del año que lo calculaste en el paso 2 menos todos los pagos a cuenta. Y justamente en este ejercicio, no sé si tú ves, ya te dan el total de pagos a cuenta, que es 52.275. Entonces, al impuesto a la renta que tú hallaste, le restas todos los pagos a cuenta que ya te lo dan como dato, y eso sería lo que tendrías que pagar en marzo del próximo año. 6.525, lo que te falta. Y así terminamos de calcular la primera pregunta. ¿Dudas, Meli? ¿Todo claro? Sí, Gino, tengo una consulta para que la participación de trabajadores, o sea, se tome en cuenta, tienen que ser más de 20 trabajadores Sí, entonces. mayor a 20, no menor. Ah, ya, ya listo, gracias. Perfecto. Listo, este es el primer ejercicio. Ahora vamos a pasar al segundo, que está en tu PDF, pero lo tengo aquí pegadito en la hoja 2. Pregunta 2. En la pregunta 2, lo que te piden, siempre en estos tipos de ejercicio, lean primero lo que les piden para que tengan una idea de qué es lo que necesitan. En la pregunta 2 te da un montón de información, pero lo que yo necesito es el pago a cuenta del mes de marzo. O sea, solamente me piden hallar el pago a cuenta del mes de marzo. Y te piden realizar el asiento correspondiente. Entonces, primero tenemos que saber cómo se hallan los pagos a cuenta y para eso tienes que ir a tu paso 4 de tu resumen. Entonces, voy a colocar hallando el pago a cuenta del mes de marzo. En primer lugar, tú tienes que saber que para hallar el pago a cuenta de un mes hay una fórmula. El pago a cuenta del mes de marzo, ¿de qué año te piden? Del año 2018, va a ser igual a los ingresos netos del mes de marzo, porque me están pidiendo marzo, por un coeficiente. Esa es la fórmula para hallar cualquier pago a cuenta. El pago a cuenta del mes de marzo del año 2018 es ingresos netos del mes de marzo que te están pidiendo por un coeficiente. Entonces, primero vamos a ver si tenemos dentro de los datos ingresos netos del mes de marzo. Ingresos netos del mes de marzo. Ya sabes que los ingresos netos son como las ventas netas. Tienes que restar ventas menos devoluciones y rebajas. A ver, vamos a leer. Dice,
La utilidad contable del año 2018 es 300.000, ok. Sin embargo, se obtuvo gastos no deducibles por 10.000 e ingresos exonerados por 5.000, ok. Nada de esto me interesa. Luego dice, asimismo se sabe que el pago a cuenta del año 2018 es 50.000, perfecto, no me interesa tampoco. Y además, los ingresos netos del año 2017 son de 150.000 soles y el impuesto a la renta del 2017 de 15.000. Y se sabe que los ingresos netos del mes de marzo es de 10.000. Ok, el impuesto a la renta del año 2018 es del 30%. Entonces vamos a hallar los ingresos netos del mes de marzo, que según el problema es 10.000, ya lo tengo, ya me lo da. Listo. Y ahora nuestra chamba es hallar el coeficiente. Una vez que ya tienes los ingresos netos del mes de marzo del 2018, ahora vamos a hallar los coeficientes. Para hallar el coeficiente les había comentado lo siguiente. Voy a poner aquí, hallando los coeficientes. Para hallar el coeficiente, lo que ustedes tienen que saber es en qué periodo les piden. A ustedes les están pidiendo marzo. Entonces, para hallar el coeficiente de marzo del 2018, tienes que aplicar esta fórmula. Lo voy a hacer. Si ustedes miran su resumen, si ustedes quieren hallar el coeficiente de marzo, la fórmula es de la siguiente manera. El coeficiente de marzo es IR del año anterior, o sea, sí, IR del año anterior entre ingresos netos del año anterior y todo eso por la tasa del impuesto a la renta del año entre la tasa del impuesto a la renta del año anterior. Esa es la fórmula que está en tu resumen. Y ahora sí reemplaza. Esta fórmula, ¿cómo quedaría? Quedaría así. Impuesto a la renta del año anterior. Si yo estoy trabajando por el año 2018, el año anterior sería 2017 y colocas 2017. Entre ingresos netos del año anterior, o sea, del año 2017, por la tasa de impuesto a la renta del año, mi año es 2018, entre la tasa de impuesto a la renta del año anterior, que sería 2017. Ya está. Y ahora sí, aplica. Tienes que buscar todos los datos. Por ejemplo, el impuesto a la renta del 2017, eso lo tienes como dato. Busca en tu ejercicio impuesto a la renta del año 2017. Acá lo tienes. El impuesto a la renta del año 2017 es 15.000. Colocas 15.000. Luego, ingresos netos del año 2017 también lo tienes. 150.000. Luego, la tasa por impuesto a la renta del 2018 lo tienes, es 30%, es lo que te dicen acá, que hay que tomar el impuesto a la renta del 2018, 30%, y del 2017 es 29.5%. Reemplaza y ya tienes el coeficiente. ¿Cuánto sería tu coeficiente? Mi coeficiente sería 15.000 entre 150.000 por las tasas. 30 entre 29.5. Este sería mi coeficiente, que si ustedes lo ponen en porcentaje a 2 decimales, les sale eso. Ese es el coeficiente que ustedes han calculado. Y eso lo tienes que comparar contra el 1.5% del Estado y elegir el mayor. ¿Cuál eliges? ¿Cuál sería tu coeficiente? 10.17%, porque es el mayor, es mayor que 1.5. Entonces, el coeficiente que yo tengo que elegir es de 10.17. Así que acá arriba le voy a poner el coeficiente que elegí. El coeficiente sería 10.17%. Y ahora sí dime cuánto sería tu pago a cuenta del mes de marzo. Mi pago a cuenta del mes de marzo sería los ingresos netos del mes de marzo, que fue dato, por el coeficiente que ya lo calculé. Este sería mi pago a cuenta. ¿Preguntas? Tienes que saber para los pagos a cuenta la fórmula, porque de ahí todo va a ser dato.
Y ahora sí, ya tienes el pago a cuenta, ya lo calculamos, ahora me piden realizar el asiento. Entonces voy a hacer el asiento por acá. Realizando el asiento del pago a cuenta del mes de marzo del 2018. El asiento sería así. Debe y haber, y si tú miras en tu resumen, cuando quieres hacer un asiento del pago a cuenta, es impuesto a la renta por pagar contra bancos. Y jalas el pago a cuenta que calculaste. Y ahí lo tienes. Ya tengo mi pago a cuenta del mes de marzo y el asiento. ¿Preguntas, Meli? ¿Tienes alguna? No, todo claro. Muy bien. Listo. Entonces, así es como se calcula el pago a cuenta. Básicamente es todo lo que está en tu paso 4 de tu PDF, igualito, y las fórmulas tienes que aprendértelas. Y ahora sí, el último ejercicio para terminar con el impuesto a la renta de tercera. Pregunta 3. A ver, ¿qué dice? El impuesto a la renta de tercera categoría. Esto fue de un examen pasado, 2016 por ahí, que valía 5 puntos. Dice, la empresa Ronald Trump S.A.A. inició sus operaciones en octubre del 2015 y realizó pagos a cuenta del impuesto a la renta de tercera categoría por un total de 63.850 soles. La utilidad contable del año 2015 es 230.000 soles. La empresa obtuvo durante dicho año ingresos exonerados por 12.900 e incurrió en gastos sin sustento documentario aceptable tributariamente por 15.500. Además, tenía gastos sustentados con boleta que ascienden a 14.000 soles, pero representan el 7% de los gastos sustentados con factura. Ok. Entonces, ¿qué es lo que me piden? Calcular el impuesto a la renta y el pago de regularización. Entonces, vamos a calcular. Hallando el impuesto a la renta del año 2005. Para que tú puedas calcular el impuesto a la renta del año 2015, necesitas hacer 2 pasos. El paso 1 es determinar la utilidad contable o la utilidad antes de impuesto. Así que vamos a calcular, que ya te lo dan, es 230.000 soles, es dato del problema. Y una vez que ya terminaste la utilidad contable, ahora viene el paso 2, que es elaborar la conciliación tributaria. Y para eso tienes que hacer el esquema. Sería UAI, que es 230.000. Todo eso le tienes que sumar todos los gastos no deducibles por la empresa, que en este caso hay uno nada más, que son todos los gastos sin sustento. Si tú tienes gastos que no están sustentados tributariamente, esos son gastos no deducibles, entonces le voy a poner como gastos no sustentados por 15.500. Y luego tienes un gasto por una boleta. Dice, los gastos sustentados con boleta ascienden a 14.000 soles. No sé si recuerdas tú, pero está resaltado de amarillo aquí. Y tienes que recordar lo siguiente. Cuando tú tienes un gasto sustentado con boleta, para la contabilidad tributaria tiene un límite. Para que tú puedas colocarlo como gasto tributariamente, un gasto sustentado con boleta, tiene que ser menor al 6%. Máximo es el 6%. Entonces, teniendo este límite, vamos a hacer este ejercicio. Dice, gastos sustentados con boletas por 14.000 representan el 7%. Entonces tú dices, a ver, vamos a hacer una regla de 3. Gastos con boleta. Según el problema, los gastos con boleta, que es 14.000 soles, representan, ¿cuánto representa? Representa el 7%.
Entonces, yo quiero saber cuánto de estas boletas solamente representan el 6%, porque máximo para la contabilidad tributaria, máximo los gastos con boleta tienen que representar el 6%. Entonces, vamos a hacer la regla de 3 y sería 14.000 por el 6% en ASPA y todo eso entre 7%. O sea, en teoría, los gastos sustentados con boleta para la contabilidad tributaria solamente puede ser 12.000. O sea, de esos 14.000 que tú tienes, como estas boletas tienen un límite, solamente se puede sustentar como gasto 12.000. ¿Qué quiere decir? Que la diferencia, o sea, esos 2.000 soles que tú tienes para la contabilidad tributaria no es un gasto. O sea, de estos 14.000, solo 12.000 son gastos. Entonces, el resto, o sea, los 2.000 que te faltan, es un gasto no deducible. O sea, le voy a poner así, gastos con boleta, y vamos a sacar la diferencia. De estos 14.000 de gasto, solamente 12.000 se pueden restar. Entonces, ¿cuánto sería gasto no deducible? 2.000. Preguntas. Ok. Y ahora sí, ya tienes tus gastos no deducibles, que serían estos dos. Y luego le tienes que restar los ingresos exonerados, que lo tienes como dato. Los ingresos exonerados son 12.900. Y ahora sí, haya la utilidad tributaria. ¿A qué va a ser igual tu utilidad tributaria? Es UAI más todos los gastos no deducibles menos los ingresos exonerados. Luego calculas la participación de trabajadores, que en este caso no te lo dan, no hay participación cero. Entonces eso te da la renta imponible, que sería la resta. Ya tienes la renta imponible, ahora sí calcula el impuesto a la renta del año 2015. El impuesto a la renta del año 2015, tienes que recordar que para el año 2015 el impuesto a la renta era 28%. Entonces, como no me dicen la tasa que tengo que usar, entonces saco 28% por la renta imponible. Y ahí lo tienes. Y ahí está tu impuesto a la renta del año 2015. Preguntas. Y ahora, una vez que ya calculaste el impuesto a la renta, también te piden el pago de regularización. Entonces voy a calcular ahora, hallando el pago de regularización del año 2015, que tengo que aplicar la formulita de la pregunta 1, que es este de aquí. El pago de regularización es igual a impuesto a la renta del año menos pago a cuenta. ¿Cuánto sería eso? Impuesto a la renta del año lo acabas de calcular y a eso le restas el pago a cuenta, que te lo dan como dato, 63.850. O sea, tu pago de regularización es 1.838. Una vez que ya tienes ambos, te piden registrar los asientos. Entonces, al costado voy a hacer el asiento. Voy a hacer el asiento del impuesto a la renta del año. Ese es el primer asiento que voy a hacer, que sería debe y haber, y si quieres hacer el asiento es impuesto a la renta contra tributo por pagar o impuesto a la renta por pagar. Y jalas el monto que te salió. Ahí está su asiento para el impuesto a la renta del año, y para el pago de regularización, que también te piden asiento, lo voy a hacer aquí. Su asiento sería IR por pagar contra bancos. Ese es el asiento para el pago de regularización y jalas el monto. Y eso es básicamente todo lo que tienes que saber por el impuesto a la renta de tercera categoría. ¿Preguntas, Meli?
Claro. Sí, sí, todo claro. Perfecto. Entonces, esto es básicamente de este tema de impuesto a la renta de tercera, te puede entrar entre 5 a 7 puntos. Y ahora, ya para terminar con la clase, ahora vamos a hablar rapidito del impuesto a la renta de cuarta categoría, que es al toque, que si te viene en el examen, te viene como un punto nada más. Y si no te viene, no te viene. De acuerdo, entonces, una vez culminado todo lo que tienes que saber del impuesto a la renta de tercera categoría, pasamos ahora a la última página para hablar sobre el impuesto a la renta de cuarta categoría y con eso cierro la clase. El impuesto a la renta de cuarta categoría solo se aplica, pero antes de eso, tienes que saber, y ya lo habíamos comentado, que el impuesto a la renta de cuarta categoría, es un impuesto aplicable a todas las personas que tienen trabajo independiente. Entonces, cualquier persona que tiene trabajo independiente tiene impuesto a la renta de cuarta categoría. ¿Y cómo se aplica? Para tener el impuesto a la renta de cuarta categoría hay dos componentes. Entonces vamos a poner aquí teoría del impuesto a la renta de cuarta. Entonces tienes que saber que el impuesto a la renta de cuarta categoría, primero, solo se aplica a personas independientes, ¿de acuerdo? Y tiene que cumplir, este impuesto a la renta tiene que cumplir dos condiciones. Para que una persona independiente tenga impuesto a la renta de cuarta categoría, primero debe de ganar más de 1.500. Y segundo, la tasa del impuesto a la renta de cuarta categoría siempre es el 8%. Esas son las dos condiciones para un impuesto a la renta de cuarta categoría. No todas las personas independientes van a pagar este impuesto. Solamente van a pagar aquellas que ganen más de 1.500 soles y que su tasa de impuesto a la renta siempre es el 8%. Y justamente aquí hay un ejercicio para hacerlo. En todo impuesto a la renta de cuarta categoría, a ustedes les van a poner honorarios profesionales. Todos los honorarios son impuesto a la renta de cuarta categoría. Por ejemplo, acá no dice, se obtuvo honorarios profesionales por 5.000. Ok, entonces esto que ya está acá con su solución, lo vamos a poner acá. Si tú tienes honorarios profesionales, el asiento es así. Si estás, obviamente, si te ponen honorarios, son impuesto a la renta de cuarta categoría y colocas honorarios profesionales, honorarios como tú quieras, lo puedes colocar en ambas formas. Yo le voy a colocar honorarios profesionales y colocas el monto de 5.000. Como este monto, como es una persona de cuarta categoría y su monto supera 1.500, entonces va a tener un impuesto a la renta, le voy a colocar impuesto a la renta por pagar de cuarta categoría y le vas a sacar el 8%, así de manera directa, 8% por 5.000. Y la diferencia se llama honorarios por pagar o también otras cuentas por pagar. Cualquiera de ellos me es válido. Le vamos a poner otras cuentas por pagar. Y le sacas la diferencia. Y una vez que ya hiciste este asiento, de manera automática pagas lo que pusiste aquí. Otras cuentas por pagar contra bancos. Y así es como se registra un honorario. Si a ti te cobraron 5.000, de estos 5.000 tú le retienes el 8% porque superó los 1.500 y la diferencia es lo que pagas. Tú retienes el impuesto, no la persona independiente, sino tú. Y luego cancelas. Y para cancelar el impuesto a la renta de cuarta categoría lo haces al siguiente mes. Es decir, al siguiente mes vas a pagar el impuesto a la renta. Asiento número 2 y pagas. Impuesto a la renta de cuarta categoría contra bancos. Y vamos a pagar.
Y eso es todo lo que tienes que saber por el impuesto de renta de cuarta. No es nada complicado. Si te viene en el examen, te viene solo un punto. Preguntas. Y con eso terminamos la clase de hoy, que fue teoría. Sí, Gina, con respecto a lo que dices, es el impuesto a la renta por pagar de cuarta categoría que se retiene, te refieres a que la empresa le retiene los 400 soles, ¿cierto? Sí, claro. O sea, Ah, se supone que tú estás usando los honorarios. O sea, tú, digamos, estás contratando un gasfitero. Entonces, el gasfitero te ujú, cobró 5.000, imagínate, entonces tú le retienes. Ujú. mm, Y eso es dale. básicamente todo el procedimiento. ¿Sí? Entonces, nada, vayan repasando, por favor, IGB, que es el primer tema, y este sería el segundo tema que entra, impuesto a la renta, de tercera y de cuarta. Más de tercera, la de tercera me importa más porque entra mayor puntaje, y la de cuarta que te acabo de explicar entra un punto máximo. Sí, listo. Entonces con ustedes nos vemos el día miércoles o jueves, que voy a ver el último tema teórico, que es el impuesto a la renta de quinta categoría. Y con eso cerramos todos los temas teóricos, y a partir del viernes hacia adelante vamos a ver exámenes pasados. ¿Sí? Listo. Chao, Meli, cuídate. Bye.